Hoy vamos a tocar este tema del ataque al ser tripartito para poder entender la importancia del cuidado que se tiene que tener, porque el enemigo siempre va a atacar el ser tripartito. Lo hemos enseñado a través de las escuelas que hacemos los sábados, en que el enemigo va a usar algunos derechos legales, jerarquías, para poder atacar. Esas jerarquías las va a usar donde el enemigo va a querer entrar a través de algún área al cual el enemigo tome un asunto o un derecho legal de una entrada, una puerta de entrada dentro del ser tripartito. Es importante entonces entender que el ataque al ser tripartito tiene que ver con estas tres cosas que son importantes. Somos un ser espiritual. Ese ser espiritual radica primeramente por un espíritu. Segundo, porque tiene un alma. Y tercero, donde hay un cuerpo. Recuerde que nosotros no somos un cuerpo. Somos un ser espíritu, que en la eternidad fuimos creados como seres espirituales. Y luego cuando nos colocaron aquí en la tierra, nos colocaron un alma y un cuerpo. Aplica Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es importante porque el ser tripartito tiene que ser protegido, guardado, y a la vez también el cuidado que nosotros tenemos que tener es cuidarlo para que así no hayan los derechos legales que el enemigo entra por un daño o alguna emoción. Un cuerpo no solamente es un cuerpo. Un cuerpo se compone de tres áreas que, según lo que vimos, 1 Tesalonicenses 4:23, espíritu, alma y cuerpo. Este es el orden. Lo hablaba antes de comenzar la clase, de que el orden es espíritu, alma y cuerpo. No alma, cuerpo, espíritu, ni cuerpo, alma y espíritu, porque a veces lo decimos muy desordenadamente. ¿Por qué es importante mantener el orden del espíritu, alma y cuerpo? Porque el primer ser que va a ser atacado y la puerta de entrada es el espíritu. La puerta de entrada no es el alma ni es el cuerpo. Cada uno cumple diferentes funciones, pero la puerta de entrada de todo bueno, malo, positivo, negativo va a ser en el espíritu. Dentro de un espíritu, cualquiera sea el espíritu, y ese espíritu va a ir directamente después al alma, donde están las emociones, sentimientos, donde están las decisiones, y luego está el cuerpo. El espíritu tiene que ver con la mente. Por eso es que el Señor dice que nos dio poder. ¿Dónde nos dio poder? En la mente. Efesios 4, verso 23. Renovaos en el espíritu. ¿De qué? De vuestra mente. Ahí claramente está basado el texto, que es importante entenderlo. Hay que renovar el espíritu, pero de la mente. No es el cerebro, la mente no es el cerebro. En Efesios 4:23 claramente dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. No habla de que hay que renovar el cerebro. El espíritu y en la mente. La mente es una dimensión. La mente tiene que ver con algo sobrenatural, que entra algo ahí en la mente y podemos usarlo para bien o para mal. Por eso es que el Señor nos dio poder. ¿Dónde? En el espíritu. ¿Dónde? En la mente. Y nos dio poder, dunamis y autoridad, exousia, sobre todo espíritu para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Es el poder, es el dunamis que el Señor nos dio. El alma es donde radica el corazón, las emociones, los sentimientos, las decisiones. A veces cometemos decisiones malas y luego nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no involucramos nuestras decisiones en que el Señor nos guíe en nuestra decisión que hagamos. El cuerpo tiene que ver con el intestino, donde ahí radica hasta el cerebro, porque el intestino a través del nervio vago va hasta el cerebro.
Y el nervio vago ocupa una de las funciones más importantes también dentro del cuerpo. El cuerpo entonces es importante porque el cuerpo es el templo del Dios viviente. Se fija que los tres son importantes. Y ahí, al poder entender esto, nos ayuda mucho a cuidarlo. Tenemos que cuidar el espíritu. Tenemos que cuidar el alma. Y también tenemos que cuidar el cuerpo. Comer bien, comer sano. ¿Por qué la gente a veces anda tantas con depresiones, tantas con cosas o enfermedades? Enfermedades a veces por malas comidas. No nos alimentamos bien, no nos medicamos con vitaminas, que las vitaminas son muy buenas, lo hemos enseñado en otras clases también, porque las vitaminas ayudan mucho a que pueda nuestra dopamina estar bien, todo lo que es los químicos del cerebro, que funcionen bien, que estén estables, pero a veces comimos tanta cosa que no nos ayuda a nuestro organismo, y según lo que comamos, va a ser el comportamiento del cerebro. Esto es importante porque los tres están sincronizados. Y los tres tienen neuritas sensoriales. Mire qué importante eso. ¿Qué es una neurita sensorial? La neurita sensorial es donde tomemos decisiones, tiene memoria, actúa, pues tiene algo de tomar una decisión hacia algo. Eso es neurita sensorial. Pero se descubrió unos par de años atrás también que el corazón tiene neuritas sensoriales. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. El corazón tiene entre 40 neuritas sensoriales. Y eso significa, si el corazón tiene neuritas sensoriales, puede tomar decisiones. Puede tomar milisegundos decisiones antes que el cerebro lo recepcione. Porque a eso funcionan las neuritas sensoriales. La neurita sensorial tiene memorias también. Eso significa que el corazón también tiene memoria. Por eso que el Señor nos dice claramente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar el corazón. Se fija que también importante. Y no hablo solamente del aparato que bombea, sino de las cosas que recibamos en el corazón. Porque el corazón puede tomar una decisión. El corazón puede tomar decisiones milisegundos antes que el cerebro entienda lo que se le está dando. Y el cuerpo también tiene neuritas sensoriales. O sea que según como alimentemos el cuerpo, el cerebro o la mente va a comportarse bien. Si se come mal, entonces el cerebro no va a funcionar de una manera correcta. Qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender que los tres tenemos que cuidar. Los tres: comer bien, comer sano, si es posible hacer ejercicio, tomar vitaminas, cuidar el templo. Gran parte de las enfermedades provienen porque hay problemas en que no nos cuidamos. Todo ataque comienza, como hablamos anteriormente, del cuerpo. No comienza en el cuerpo, no comienza en el alma, sino en el primer ser, que es el espíritu. Ese es el orden. Como ese es el orden, el enemigo siempre va a entrar en un espíritu. Y dice la escritura en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu. Se fija que comienza con el espíritu. No dice, no nos ha dado un alma de temor, no nos ha dado un cuerpo de temor, no nos ha dado un espíritu. Todo comienza en el ser tripartito del espíritu. Por eso es importante aprender el orden: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El Señor no nos dio un espíritu de temor o cobardía, sino que nos dio un espíritu de amor, de poder, de amor y dominio propio. Y el primero que aplica es el poder. Dios nos dio un espíritu de poder. ¿Dónde está el espíritu de poder? En el espíritu. ¿Y dónde está el espíritu? En la mente. Por eso que en la mente nos dio poder. Dunamis. En la mente nos dio para nosotros gobernar, señorear, fructificar, multiplicar. Nos dio el poder para ejecutar autoridad. ¿Qué más nos dio? Nos dio amor. Que el amor tiene que ver con el alma, con el corazón, con las decisiones, con los sentimientos, con un área emocional. El amor es importante porque el amor echa fuera todo temor.
El amor es todo nosotros lo que tenemos que hacerlo con amor, no por cumplir. Cuando nosotros tenemos amor, no vamos a hacer las cosas por cumplir, para agradar al pastor, para agradar a la hermanita, lo hacemos por amor. Y cuando tenemos nosotros amor, aunque estemos quizás sin fuerza, tenemos que hacerlo igual, porque no es por amor a nosotros, es por amor al reino y por amor primeramente a Dios. Eso es importante, pero a veces se pierde el primer amor. Cuando se va perdiendo el primer amor, colocamos excusas. Que el gato, que el ministro, que el pastor, que el esposo, que el hijo, que la persona, que el otro. Colocamos miles de excusas. Para eso somos profesionales. Porque quizás no será que estemos enfriando ese primer amor. No será que estamos dejando consumirnos por nuestra emoción, por nuestras decisiones. Y sencillamente porque nos estamos volviendo carnales. Porque nuestra carnalidad está ahí funcionando. Y tercero, el dominio propio. El dominio propio radica en el cuerpo. Radica en la sujeción en las áreas del cuerpo. Esto es importante porque de este esquema que vemos aquí en pantalla nos ayuda mucho a qué área usted tiene que trabajar. Si hay áreas que tiene que trabajar en el espíritu, o áreas en el alma, o áreas en el cuerpo, hay que trabajarlas. Si hay áreas que están en el alma de problema emocional, de sentimientos, de heridas, trabaje eso. Si usted no cree que tiene poder y autoridad en el espíritu y su mente, trabájelo. Si no cree que tenga un dominio propio en el cuerpo, trabaje esa área, para que así podamos ver el reino de Dios. Hemos hablado también sobre la madrugada y consejos también de madrugada. Si nos despertamos en madrugada, es porque Dios está en un asunto. Estuvimos hablando hace poco en una enseñanza que tuvimos 2 sesiones hablando sobre por qué nos despertamos de madrugada. Ya está esa enseñanza, está en YouTube, en el canal, y ahí hablamos claramente cuán importante es y saber por qué nos despertamos primeramente en estos horarios, 3 de la madrugada. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos despertamos de madrugada? Ahí es importante relajar nuestro ser, respirar bien. Ayuda mucho la buena respiración. Ayuda mucho a quietar las emociones. Recuerde que usted está recién despertando. Algunos se despiertan por una pesadilla. Entonces hay que controlar eso. O por un golpe, algo lo despertó, pero está el Señor en el asunto. Por algo se despertó a esa hora. O por algo usted está consciente de ese horario, que es el mejor horario donde podemos glorificarle. Y inhalar por la nariz y botar por la boca. Esto se hace lento, no es hacerlo rápido, es lento. Inhalamos, contamos después 3, inhalamos 1, 2, 3, 4, botamos. Ese es el ejercicio correcto. Inhalamos para que así podamos, el dominio propio se controla a través de la respiración. Incluso los miedos también se controlan con la respiración. La ira también se controla con la respiración, porque cuando uno está agitado, el corazón se empieza a agitar por un miedo, por un temor, por una mala noticia, y se acelera el corazón. ¿Cómo se aquieta el corazón con esto? Inhalamos. Damos 1, 2, 3, 4, botamos, y lo hacemos varias veces. Es ahí donde es el dominio propio. Y ahí se controla los miedos, las ansiedades, se oxigena el cerebro, ayuda a la memoria. Todo eso ayuda mucho a que podamos tener un control del ser tripartito. Filipenses 4:8 nos dice claramente en esto: pensad es meditar. Entonces, cuando nosotros nos despertemos en madrugada, a la hora que sea, medita en el Señor. ¿En qué vas a meditar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tenga buen nombre, y si hay virtud alguna en ella, si es digno de alabanza, en esto pensar, en eso meditar. Significa que eso es lo que tenemos que hacer. Dejar en la religiosidad, dejar el misticismo, porque lo primero que nosotros pensamos, bueno, nos postramos a rodillas, empezamos ahí a orar, a pedir y a hacer guerra. Y no es así.
Por eso que a veces no recibimos, porque oramos mal. Oramos de una manera religiosa, teniendo conocimiento, pero no entendemos. Oramos porque no lo hacemos bien. De ahí donde viene que a veces no viene bendición porque oramos mal. Y cuando lo primero que hacemos es empezar a pedir, y nos olvidamos de adorar. Se fija que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que hacerlo mejor. Cambie esto. Al comienzo quizás le va a costar un poco porque ya su mente tiene ese chip, tiene esa memoria, le enseñaron quizás mal. Le enseñaron que usted tiene que orar y retirarse al suelo y orar y reprender a Satanás. Hemos enseñado también eso. Hemos enseñado muchas cosas, principalmente del área de sanidad y liberación y guerra espiritual. Si se despierta en madrugada, adore. Recuerde que lo vimos en la clase pasada de las 2 sesiones que hicimos, que cuando nos despertemos de madrugada adoremos al Señor. En esto pensad, piensa en las cosas buenas, dile al Señor los atributos, Salmo 18. Mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios mío, tú eres todo. Y comienza diciendo te amo. Dígale eso al Señor. Exprésele palabras hermosas, exprésele palabras del corazón. Adore más y pida menos. Adore más y pida menos. Tiene que cambiar esa mentalidad. Esa es una mentalidad religiosa, una mentalidad que nos enseñaron mal, o quizás no nos enseñaron también, que ese es otro tema, porque si nos hubieran enseñado a lo mejor no lo haríamos. Yo creo que más va por eso. No nos enseñaron. ¿Por qué no nos enseñaron? Porque no se sabía, porque no había una profundidad, porque no había una revelación, un conocimiento. Pero ahora que sabemos, practique esto y va a ver que su vida va a cambiar. Usted va a estar más tranquilo, más tranquila, ya no va a estar tan acelerada, porque va a tener una buena respiración, va a tener un dominio propio y va a saber qué hacer al despertarse. La versión oro dice: esto sea vuestro estudio. Mire qué interesante lo que cambia la versión a Valera, que ha sido Reina Cipaneo Valera en 1960. Recuerde que pensad es meditar. Y aquí dice: sea vuestro estudio, o sea, estudia. Estudia. Versión BPD: debe de ser el objeto de sus pensamientos. O sea, colocar pensamientos de bien. Pensamientos honestos, pensamientos justos, pensamientos en Dios, pensamientos de somos su creación, pensamientos de los atributos del Señor. Versión LBLA: en esto meditad, lo que hablaba al comienzo. ¿Se fija? Meditad, pensad, estudiar. Filipenses 4:8. Es una manera en que cuando nos despertemos en madrugada, y no solamente en madrugada, sino constantemente cuando sea un momento de estar en el Señor, medite, vaya a un parque si puede, si está en la naturaleza, medite, si está en una playa, medite. Que no se enfríe, porque muchos también salen a un lugar y después se enfríe, después hay que andarlo sobreviviendo, hay que andarlo resucitando. No digo que sea malo vacación, salga de vacaciones, pero cuando salga de vacaciones usted tiene que estar en la palabra. Hay mucha gente que salen de vacaciones y ya se olvidan de orar, se olvidan de ayunar, ¿no? Que están tan relajados viendo la carne, el descanso, la fiesta, la comida y todo lo demás, y nos olvidamos del espíritu, de alimentar el ser espiritual. Y después cuando termina las vacaciones llega a la casa y llega peor que una persona nueva. Hay que nuevamente darle cuerda al primer amor, darle cuerda que tienes que alabar, darle cuerda que tienes que ser responsable, darle cuerda que tenés que predicar, que tenés que enseñar, porque si no se desinflaron los hermanitos. Hay hermanitas que se desinflan. No digo que sea mala, salga de vacaciones, salga, pero no puede dejar de lado el ser espiritual, tiene que alimentarlo. Pero muchos alimentan solo la carne. Qué importante todo esto. Porque ahí vemos nosotros cómo estamos. ¿Sabe por qué la gente deja los llamados, los ministerios? Porque no alimentaron su espíritu. Porque se relajaron tanto. Y dejan los llamados, dejan la responsabilidad, dejan el reino, dejan la palabra, dejan de enseñar, dejan lo que Dios les dio, otros dejan el ministerio, dejan de hacer lo que tenían que hacer, dejan muchas cosas, hasta la responsabilidad dejan.
Antes, cuando uno amaba al Señor, y yo creo que la gran mayoría de los que está aquí, cuando tenía usted ese primer amor, ¿cómo corría? Ministremos, ¿no? ¿Cómo corríamos a la casa del Señor? ¿Se recuerda? Porque estaba ese amor. Corría a la casa del Señor, se desesperaba por estar en la casa del Señor. ¿Qué no hacía? Era el primero. Antes que llegara el que abría la puerta, ya usted estaba esperando, ya estaba ahí en el carro esperando que abrieran la puerta, porque había un anhelo, había un hambre de alimentar el ser espiritual. Pero después, como pasó el tiempo, ahora ya sabe predicar, ya es líder, ya usted está a cargo de un grupo. ¿Qué pasa? Se enfrió. Y empezó ahí a orar la carnalidad, la mundanalidad. Y nos enfriamos. Y ahí hay que estarnos dando cuerda otra vez, o darnos el impulso, o alguien tiene que estarnos resucitando. No debería pasar eso. Tenemos que mantener eso. Siempre en la casa del Señor nos conviene de estar. En su presencia. Más que en cuatro paredes, es en su presencia, porque está el culto racional. A mí me gusta mucho el culto racional más que estar en cuatro paredes. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos vamos a preparar, edificar, pero todo comienza en tu casa, en el cuarto secreto. Muchos leen la Biblia en la iglesia, pero no lo leen en la casa. Muchos ayunan en la iglesia porque hay ayuno congregacional, pero si no hay ayuno, no ayunan nunca en su casa. Se fija como que algo lo hacemos al revés. Todo comienza en tu casa. En tu casa tienes que buscar. Hay gente que habla lengua en la iglesia. ¿Por qué no hablan lengua en la casa? La única lengua que te salen es retar al esposo, es retar a los hijos, es de estar enojada con el vecino, y la amargura. Ahí te salen las lenguas. Se fija como que no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Ayunamos cuando hay un ayuno congregacional, y si no hay ayuno congregacional, lee la Biblia cuando vaya a la iglesia. Por eso que nos enfriamos. Si la culpa no es de Satanás, no es de los demonios, no es de los espíritus mundos, es tuya. Tú diste lugar a que te enfriaras. Por eso la palabra dice: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermoso. Pero a veces nos olvidamos, porque nos relajamos. Se fija que importante el cuidado de que tenemos que cuidar el ser tripartito, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cómo entendemos esto? La física dice que todo lo lleno no se puede llenar. Tenemos que vaciarnos. Porque al vaciarnos vamos a poder ser llenos de nuevo. Qué importante esto. Por eso que mucha gente se llenó de tanta cosa, en que ya como están llenos, impiden en que sean otra vez llenados. Hablo de cosas vanas, porque hay que estar lleno del Espíritu Santo, que es otro tema. Hay que estar lleno, mi copa está rebosando, eso es bueno, pero a veces nos llenamos de cosas incorrectas. Nos llenamos de amargura, nos llenamos de problema emocional, nos llenamos de un problema espiritual, de un problema económico, nos llenamos de calumnia, de chisme, escuchando tanta basura de otros, nos llenamos de eso y después andamos amargados porque nosotros permitimos eso. ¿Qué hay que hacer ahí? Vaciarse, porque no se puede llenar algo que está lleno. Eso lo menciona la física, y en lo espiritual es lo mismo. Reprender. Hablemos un poco sobre reprender. Jesús, dice la escritura, que había un muchacho endemoniado. Lo habla Mateo 17, Marcos 9 también. Un muchacho con un espíritu inmundo. Este espíritu inmundo hacía que esta persona, porque ahí dice la escritura que he aquí un hombre
Entre la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma. Un espíritu. Se fija que ahí volvemos nuevamente a lo que he enseñado en esta clase. Un espíritu. No dice lo toma un alma, lo toma un cuerpo, lo toma un espíritu, porque todo entra en el espíritu. Lo toma un espíritu y le toma y reprende y depende, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que echaran fuera y no pudieron. Mire qué interesante eso. Rogué a los discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Qué habrá pasado si los discípulos recuerdan que el Señor le dio poder y autoridad para echar fuera demonios y echaron fuera demonios? Pero aquí algo sucede, que no tenían el poder. Hay otras jerarquías también, que lo hemos enseñado también, porque los demonios tienen su jerarquía, los espíritus mundos también tienen su jerarquía. El verso 41, respondió Jesús, le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo he de soportar, trae acá a tu hijo. La palabra griega que a menudo nosotros usamos como reprensión en el Nuevo Testamento es la palabra etimao. Etimao significa censurar y amonestar. Esa es la palabra que usamos cuando lo hemos. Yo creo que todo el mundo que está en una iglesia cristiana ha escuchado la palabra te reprendo. Esa palabra reprender es la palabra etimao. O sea, que significa censurar y amonestar al espíritu. Reprender del hebreo la palabra sahak. En el Nuevo Testamento reprender es etimao, porque es del griego. Y en el hebreo reprender es la palabra yakak, que significa alejar, es como un árbitro. Significa castigar, censurar, condenar, disputar, todas estas palabras. Redarguir, reprender. Es esta palabra que necesitamos reprender a todo espíritu. Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba de que cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Importante entonces usar bien los textos y usar bien cómo nosotros podemos reprender. Ahora, ¿podemos nosotros, sería la pregunta, reprender a Satanás? Esa es la pregunta. Porque el Señor nos dio sí el poder, pero también según como nosotros estemos. Esto lo hemos enseñado mucho en la Escuela de Liberación. Lo hemos enseñado también en su presencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos capacitados y reprendemos a Satanás. No andamos en el orden y reprendemos a Satanás. Ahora escuche esto. De lo que tú reprendas, te vendrá un ataque. En lo que tú reprendas, a eso invocas. Porque reprender significa también censurar, amonestar o invocar. Eso significa que cuando nosotros reprendemos a algo o a alguien, a eso vamos a invocar. Si usted reprende al demonio, lo está invocando, lo está llamando. Y si no está en el orden, y si usted tiene cosas ocultas, se irá a ir ese espíritu. Entonces, volvamos nuevamente a la pregunta. ¿Podemos nosotros reprender a Satanás, que el Señor lo reprenda? Eso se puede hacer, sí, pero siempre y cuando nosotros podamos reprender a la cuarta jerarquía. Vámonos a Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades y huestes. Ese es el orden. En la Valera dice principados, potestades y gobernadores. Una potestad no es mayor que un gobernador. Ese es un problema de traducción. Es principado, luego es gobernador, luego es potestad y luego es hueste. Entonces tenemos 4 jerarquías. La última es los demonios y espíritus inmundos, que son seres descorporizados,
son seres que no tienen nombre propio, son espíritus genéricos. Si nosotros logramos reprender a los demonios, a las huestes, que son los que todos los días lidiamos, si logramos reprender a las huestes y estamos en el orden, podemos entonces reprender al que está por tercera jerarquía. ¿Quién está por tercera jerarquía? Las potestades. ¿Quién es una potestad? Tiene nombre propio. Hay Lilith, Asmodeo, Baal, que hay 18 tipos de Baales, Belial, Damián, Jezabel, Beelzebú o Baalzebú, todos esos son nombres propios. Se fija que es diferente cuando uno conoce, porque muchos reprenden a Jezabel como un demonio. Jezabel no es un demonio, es un grado de potestad por ser nombre propio. Entonces, volvamos para atrás. Si reprendemos, si estamos en el orden y estamos en jerarquía, en comunión con Dios, podemos reprender a los demonios y se van a sujetar, sí o sí. Y si sujetamos a los demonios, podemos sujetar una potestad. Si logras vencer una potestad, podrás vencer a un gobernador, conmocrator, los que trabajan con leyes, con jurisdicción, con derecho legal. Si logras vencer a un gobernador, entonces recién vamos a saber si puedes vencer a un principado. ¿Quién es un principado? Satanás, que eso no reprenda. ¿Qué es un principado? Un arjé, un arché, un arcai. Primero en rango, primero en tiempo, primero en orden. Ese es un principado. El mismo, la escritura dice que Satanás es el príncipe de este siglo. Y Jesús le catalogó como el Dios de este siglo, con minúscula. Se fija que ahí nosotros entonces podemos saber si podemos realmente reprender a Satanás. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? Reprenden a Satanás y ni siquiera ellos pueden echar sus propios demonios. Reprenden a Satanás y te reprendo y te va, hermano. No saben lo que están haciendo si ni siquiera están lidiando con sus propios demonios, si no pueden echar sus propios pecados ocultos, si no pueden echar fuera sus propios demonios, sus propios espíritus mundos, van a ir a lidiar con una jerarquía de mayor rango. Se fija que no han enseñado mal o no nos enseñaron bien. ¿Por qué anda mucha gente golpeada? ¿Por qué hay mucha gente que estuvo en la iglesia y hoy está en el mundo? Yo conozco pastores que hoy están en el mundo. Gente que un día estuvo cantando con instrumentos, con banjo, con guitarra y hoy están en el mundo. ¿Qué pasó ahí? Predicadores que predicaron el evangelio y hoy están en el mundo. ¿Por qué? Porque no le enseñaron bien y se metieron en batallas que no tendrían que haber ido. Espero que puedan entender, ¿eh? Si hay preguntas, usted las puede colocar ahí en el chat. Estamos para ayudar, para poder dar bien el tema, y el tema hoy está profundo. Pero es necesario estar en el orden. Es necesario estar en el orden. Recuerde que ya los demonios, espíritu mundo, tienen jerarquía. Recuerde también que la escritura, el Señor le dio poder y autoridad a los discípulos. Le dijo, vayan y prediquen, hagan discípulos, sanen. Le dio poder para sanar enfermos y también para reprender demonios y espíritu mundo. Le dio poder. Y los discípulos ya reprendían, ya tenían la autoridad, tenían poder. Pero llegó un momento, y dice la escritura, que fueron a reprender a un demonio. Y no pudieron. Y cuando no pudieron reprender a ese demonio, van donde Jesús. Y ahí el Jesús también les exhorta. En otra oportunidad, también que el Señor les dio poder y autoridad, podían echar fuera demonios. Pero en este caso hubo un momento en que no lo pudieron echar fuera. Van donde Jesús, ahí como triste, más encima Jesús le exhortó, le reprendió y le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración, o oración y ayuno. Aunque el ayuno no aparece en lo que es en los textos originales. Pero sí se menciona que el ayuno es muy importante, porque el ayuno igual libera. El ayuno es muy importante porque corta cadena, hace los yugos sean quebrantados, entonces igual es importante. Y Jesús le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, o ayuno y oración. Y ahí menciona Jesús este género.
Esa palabra género, importante, por eso vaya tomando nota de todo lo que hoy estamos aprendiendo. La palabra género significa estirpe, linaje, raza y clase. Ese es el significado de, según el original del griego, es estirpe, linaje, raza y clase. ¿Qué pasó entonces aquí? En otra oportunidad habían echado fuera demonios. No habían tenido ni un problema, pero ahora se encontraron con otra jerarquía de demonios. Otra raza, otro estirpe, otra raza, otro género. No era el mismo demonio que habían echado, por eso que tenían que prepararse, más buscar, más ayunar, para poder echar esa raza, ese tipo de raza de jerarquía de un demonio. ¿Se fija qué importante entonces mantenerlo en el orden y estar en el orden para así saber si estamos capacitados para echar fuera a un espíritu? Por eso que, vuelvo a un punto inicial, ¿podemos reprender a Satanás? Sí, siempre y cuando tú puedas lidiar con tus propios demonios. Tú puedes reprender los demonios tuyos primero y luego los demás. Si logras vencer a los demonios huestes, vas a reprender a los que es las potestades. Si no logras vencer una potestad, no puedes lidiar con un gobernador, menos con un principado, que ahí está Satanás. Se fija, pero a veces nosotros somos tan osados y estamos reprendiendo, y te reprendo, Satanás, y yo te reprendo. Mano, ni el mismo Moisés, cuando contendían con el cuerpo de Moisés, recuerda la historia, el arcángel Miguel, que arcángel Miguel es el guerrero, él no se hizo problemas, sino que dijo que el Señor te reprenda. Y eso que el arcángel era el guerrero, arcángel guerrero, no se hizo problema. Por eso que es importante saber de que los espíritus, según la jerarquía, nosotros podemos extirparlo o echarlo fuera, pero si no andamos en el orden, entonces vamos a tener problemas en nuestra emoción, vamos a tener problemas que a lo mejor no vamos a poder echar algún espíritu, alguna entidad, porque quizás no lo estamos haciendo bien en el orden. Voy a leer aquí, dice Marioli: pastor, el martes estaba soñando y desperté porque escuché la voz de mi hija que me estaba llamando, pero no entendí qué era. Siempre y cuando nosotros se nos presenta algún sueño y usted ve a alguna persona, es para ahí usar la oración. Por algo el Señor le puso a su hija, para orar, para cubrirla, para orar por ella, porque el enemigo puede estar preparando un ataque, el enemigo puede haber preparado una contaminación, un accidente. Por eso que los sueños hablan. Hay una enseñanza también que hemos dado sobre eso, que los sueños hablan. En cualquier momento podemos volver a ese tema. Pero si hay algún sueño que es negativo, un sueño hostil, o un sueño que es porque pesadillas, se anulan inmediatamente. Inmediatamente se anula. Usted anula ese sueño para que no tenga efecto al mundo físico ni al mundo espiritual, porque el enemigo a través de un espíritu va a entrar a través en lo físico. Los sueños hay que tener cuidado. Entonces, si hay un sueño que es hostil, inmediatamente anúlelo. Cubra a la persona, ore por esa persona, es por algo. No es que Dios le coloque un sueño para que usted diga, soñé con que el país estaba con hambre, total, Dios suplirá. No, Dios está mostrándote algo para que tú hagas algo. Ahí entran como intercesor. Este es el tema, esta es la enseñanza, y que creo que nos va a servir mucho a poder entender. Posiblemente sigamos mañana con más temas de lo relacionado a esto. Vamos a seguir hablando posiblemente mañana, porque hay hartos que podamos aprender relacionado al tema que hoy hemos visto, y nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es hacerlo bien. Eso es lo importante, tenemos que hacerlo bien, hacer las cosas en el orden, hacer las cosas que estemos capacitados, que estemos autorizados también. Por eso es que siempre nosotros tenemos que hacer las cosas con autorización, con derecho legal, en exousia, hacer las cosas en un orden, porque si no andamos en el orden, se produce un problema. Gloria dice: pastor, hay una alabanza que canté con mucho fervor en la iglesia y se dice el pueblo
que diga espíritu fuera. Eso está bien. A ver, voy a leer de nuevo. Voy a colocar los lentes. Aleluya. Hay una alabanza que se canta con mucho fervor en la iglesia y se le dice al pueblo que diga espíritu fuera, espíritu fuera. Eso está bien. Espíritu fuera. Bueno, vimos que todo espíritu va a entrar en el ser espiritual, dependiendo de qué espíritu sea, porque hay muchos espíritus. Si hay un espíritu que entró, pero si estamos autorizados, vamos a poder vencer. Esto no es solamente cantarlo, es vivirlo. Porque la persona puede estar cantando espíritu de mentira, sal, pero la persona no está en el orden. La persona sale de iglesia, está en pecado, entonces como que no va a cuadrar la autoridad. Ahí se pierde la autoridad. Pero si la persona está en el orden y va a reprender algún espíritu, por eso es que podemos reprender espíritu siempre y cuando estemos en el orden. Eso es importante. ¿Recuerda los hijos de un tal Ezeba? Y no eran cualquier persona, eran hijos, 7 hijos del jefe de los sacerdotes. Imagínense, el jefe de los sacerdotes, pero el jefe andaba más desordenado, andaba más desviado que Judas. Y ese fue, los hijos fueron a echar fuera un demonio. El jefe de los sacerdotes no andaba en el orden, menos van a andar los hijos. Y cuando reprendieron a ese demonio, querían ir a reprender, y el demonio le dijo: a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, ¿y ustedes quiénes son? Y se les tiró un demonio a 7, los golpearon, los desnudaron, salieron corriendo, salieron desnudos que no tenían cobertura, salieron golpeados. ¿Por qué? Porque se metieron en una pelea que ni siquiera ellos estaban en el orden. Por eso es que va a radicar según como nosotros estemos. Si andamos en el orden, claro, podemos reprender espíritus y hasta cantarlo, pero tenemos que andar en el orden. Pero sí podemos hacerlo, dependiendo de qué espíritu también, porque puede ser un espíritu de hueste, y ya vimos que podemos reprender un espíritu de hueste, pero siempre y cuando andemos en el orden. Hay tema, hay alabanza, por eso que bueno el tema que dice Gloria, porque hay alabanza que inmediatamente dicen que todo principado, y reprendo todo principado, y reprendo todo potestad, y hay alabanzas que hablan de reprender principado y potestades, pero ni siquiera pueden reprender a un demonio, ni su propio demonio. Entonces son alabanzas que no, creo que algo no está muy, esa alabanza como muy en el orden, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo? Incitando a la gente que tienen el poder de reprender un principado. O sea, lo están cantando. Lo que tú cantes estás invocando. Lo que tú reprendas vas a invocar. Pero si no lidias con los demonios, con las huestes que no se sujetan ni a ti, menos vaya a lidiar con un principado y lo que tú estás hablando te va a venir ataque. Mire, cuidado con esto, por eso cuidado con esas alabanzas que sonan muy bonitas, de guerra, y son alabanzas que pegan y la gente cantando y todo principado y todo potestad, suenan muy bonitas, pero no es solamente cantarles, están en el orden. Y es así la canción, pero no la voy a hacer. Aleluya, porque no quiero matarle a su artista que usted canta, que muchos cantan esos temas de todo principal, ya, ahí, sujétate, neno. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que al final no entienden estos conceptos del cantar, pero tiene que hacerse con autoridad. Es estar en el orden. Aleluya. Muchas gracias, pastor, buena enseñanza, que edifica, amén. Estamos siempre enseñando todos los días temas y también diferentes expositores que nos ayudan también para poder que la obra avance, que la obra pueda crecer. Por eso es que es importante siempre, creo, mantenerlo en el orden. Mantengámoslo en el orden, que eso es muy importante. Recuerde que no nos dejemos emocionar. El enemigo lo que mata es un área emocional. Dios nos dio a todo poder y autoridad. Pero ¿a quiénes les dio poder y autoridad? A los que están en el orden. Y no, esto no es porque hagamos muchas cosas. Recuerde que Simón el mago, cuando llegaron los discípulos y querían ese poder y querían comprar el poder. Esto no se compra. Esto se gana. ¿Cómo? Con santidad. Así se gana.
con santidad, no porque cantes. Esto no se gana porque cantes bonito. Esto no se gana porque cante todo principado y todo. No, no se gana por eso, se gana por santidad, por búsqueda, por culto racional, por un culto espiritual en tu casa, en tu vida íntima, en tu comunión con el Señor. Así se ganan peleas, así se ganan batallas. Entonces, hay que cuidarnos de estas áreas o de estos tipos de situaciones para que así lo hagamos bien y así podamos nosotros estar en el orden. Y Simón el mago quería comprar. Y mire qué interesante que después Simón el mago dice la escritura que se bautizó. Léalo, ahí está en el libro, de hecho. Simón el mago se bautizó. ¿Por qué? Porque como los discípulos estaban enseñando, principalmente Pedro quería bautizar y hacía la función de lo que le dijo Jesús, y Simón el mago dice que se bautizó, pero después siguió haciendo las cosas de magia. ¿Se fija? No es hacer algo, es vivirlo. Simón el mago siguió haciendo magia, pero él fue también y se bautizó con los discípulos. Léelo, y sale en el libro de Hechos. Aleluya. Qué importante hoy lo que estamos aprendiendo. Hay muchos temas que a veces tenemos que tener cuidado de que cantamos. Y bueno, hay muchos temas también, mucha alabanza, que hay que tener saber lo que estamos cantando. ¿Qué dice la Escritura? Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Y cantaré en el Espíritu, ni siquiera con la carne. Cantaré en el Espíritu, pero con el entendimiento. El entendimiento que muchas veces la gente carece. Canta la alabanza porque es muy bonita, porque pega y suena muy hermosa, pero el entendimiento no lo están haciendo, o sea, no se dan cuenta de lo que están cantando. No se dan cuenta de lo que están diciendo. Recuerde que lo que reprendamos, lo invocamos. Lo que reprendemos, llamamos. Y si no estamos en el orden y viene el que el Señor lo reprenda, ese ser, y porque no estamos en el orden y Él nos ataca, y Él es un grado de jerarquía alta. Qué hermoso tema hoy hemos aprendido, y que hoy a través del ataque, ese es el tema de hoy, el ataque al ser tripartito. Vamos a hacer una segunda parte, posiblemente mañana, si Dios permite, hagamos en la escuela, no, mañana en la, ¿qué día es mañana? Me perdí ya, aleluya. Viernes, mañana viernes, mañana tenemos aprendizaje en lo que es la mesa de diálogo. Mañana, gracias Ángeles, mañana Ángeles vamos a tocar ese tema de esta segunda parte del ser tripartito. Lo vamos a tocar ahí en preguntas y respuestas, como estamos hablando, mesa de diálogo. Mañana en mesa de diálogo entonces vamos a tocar esta segunda parte y vamos a tocar más temas y ahí con preguntas, porque todos los viernes hacemos eso. Amén. Así que este día viernes, mañana Ángeles, que le toca a la hermana Ángeles, vamos a hacer mesa de diálogo de este mismo tema del ser tripartito, cómo lidiar, cómo tenemos que reprender, a dónde enviar los espíritus, porque no todos se van a los abismos, no todos se van a la cruz. Ahí lo hemos enseñado, pero vamos a aprender, vamos a hacer esta enseñanza porque es importante saber. Y si también el domingo, gracias Berito, tenemos el domingo Santa Cena. Este domingo la Santa Cena también importante. La Santa Cena nos cambia nuestra genética, nos limpia de un pasado generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, los pecados por sangre. Hebreos capítulo 12, verso 4, 16.384, se compone 14 generaciones, según Mateo capítulo 1, verso 17, de Abraham hasta David, 14 generaciones, de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones se compone 16.384, 16.384, más 16.384, más 16.383, porque Jesús no es hijo biológico de José y María. En final, todo eso nos da 49.151 ancestros. Aleluya. ¿Lo anotó? Aleluya. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Mañana entonces vamos a estar en mesa de diálogo hablando todo lo que es el tema que hoy hemos dado a conocer como primera parte, el ataque al ser tripartito.